Hoy voy a hablar sobre una nación que Dios ama y voy a hablar sobre Dios. Dios ama a Israel, Dios tiene una pasión y un anhelo muy particular por la nación de Israel. Pero quiero que oremos antes para que podamos quitarnos todo sesgo, toda mentalidad ahorita medio influenciada con tanta noticia y cosa, y podamos leer la Escritura, que oremos para que Dios utilice mi vida para poder transmitir lo más puntualmente este mensaje sin tratar de hacer un discurso político o nacionalista, sino más bien conforme al corazón de Dios. Oramos por nuestro corazón para escuchar lo que creo Dios ha puesto en mi corazón para compartir con todos ustedes. ¿Oramos? Señor, Padre Dios, hoy reconocemos que ha sido una temporada difícil, Señor, a nivel mundial. Hoy reconocemos, Señor, que han sucedido cosas y hemos estado viendo cosas, Señor, que a nuestro entender a veces son difíciles de entender, complejas, Señor, dolorosas, tanto medio de información o desinformación. Reconocemos que a veces el enemigo también usa eso, Señor, para distraernos del propósito verdadero, Señor. Queremos hoy poner nuestro corazón delante de ti, Espíritu Santo, y que nos permitas alinearnos a tu plan, tu propósito, y que las únicas noticias que sean tomadas en nuestro corazón como genuinas y verdaderas son las noticias del cielo. Sean las noticias que tu palabra describe, las noticias que el Espíritu Santo da a tu iglesia, Señor. Bendícenos esta mañana con tu voz en nuestro corazón, quitando todo sesgo, quitando toda mentalidad equivocada, Señor, y exponiéndonos en humildad. Primero que nada en humildad a este tema, Señor. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Voy a leer dos pasajes primero y vamos a leer Isaías 62, 1 al 5. Isaías 62, 1 al 5. Fíjate lo que dice el profeta Isaías 62, 1 al 5. Debido a que amo a Sión, no me quedaré quieto. Debido a que mi corazón suspira por Jerusalén, no puedo quedarme callado. No dejaré de orar por ella hasta que su justicia resplandezca como el amanecer y su salvación, arda como una antorcha encendida. Las naciones verán tu justicia y los líderes del mundo quedarán cegados por tu gloria. Tú recibirás un nombre nuevo de la boca del Señor mismo. El Señor te sostendrá en su mano para que todos te vean como una corona espléndida en las manos de Dios. Nunca más te llamarán la ciudad abandonada, ni la tierra desolada. Tu nuevo nombre será la ciudad del deleite de Dios y la esposa de Dios, porque el Señor se deleitó en ti y te reclamará como su esposa. Tus hijos se dedicarán a ti, oh Jerusalén, como un joven se dedica a su esposa. Entonces Dios se regocijará por ti, por ti como el esposo se regocija por su esposa. ¿Sí? Sión y Jerusalén hacen referencia a la nación de Israel. Amén. Isaías 62, 1. Jeremías 31. Jeremías 31, 1 al 6. Los que sobrevivan, en ese día, dice el Señor, seré el Dios de todas las familias de Israel, y ellas serán mi pueblo, esto dice el Señor. Los que sobrevivan de la destrucción venidera encontrarán bendiciones aún en las tierras áridas, porque el pueblo de Israel le daré descanso. Hace mucho tiempo el Señor le dijo a Israel: yo te he amado, pueblo mío, con un amor ¿qué? Eterno, un amor eterno. Con amor inagotable te acerqué a mí. Yo te reedificaré, mi Virgen Israel. Volverás a ser feliz y con alegría danzarás con las panderetas. De nuevo plantarás tus viñedos sobre las montañas de Samaria y allí comerás de tus propios huertos. Llegará el día cuando los centinelas gritarán desde las zonas montañosas de Efraín: vengan, subamos a Jerusalén a adorar al Señor nuestro Dios. Amén. Romanos 9, 1 al 5. Romanos 9, 1 al 5, por último. Romanos 9, 1 al 5. ¿Sí?
dice el apóstol Pablo: con Cristo de testigo, hablo con toda veracidad. Mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Tengo el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor por mi pueblo, mis hermanos judíos. Yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvarlos. Fíjate lo que está diciendo el apóstol Pablo. Qué fuerte declaración de este apóstol. Dice: ellos son el pueblo de Israel, elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. Él les reveló su gloria, hizo pactos con ellos y les entregó su ley. Les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas. Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas, y Cristo mismo era, ¿qué era Cristo? Israelita, en cuanto a su naturaleza humana, obviamente. Y Él es Dios, el que reina sobre todas las cosas y es digno de eterna alabanza. Amén. Con esos pasajes para comenzar. Voy a citar algunos más. Quizá no nos da el tiempo de leerlos todos completamente, pero puedes ir tomando nota e irlos estudiando ahí con el paso de la semana, porque son varios. Como hemos estado mencionando, es un tema que ha estado en boca de todos en las últimas semanas. Es el conflicto entre Irán y la nación de Israel. Estos estallidos de guerra empezaron a hacer ruido desde hace algunos meses ya, casi un año, ¿verdad? Más de un año, donde Israel empieza a tener conflictos con la franja de Gaza, ¿verdad? Y empieza desde hace un año este tema de la guerra, y ahora con este conflicto con Irán, ocupando las noticias en el internet, la televisión, desde hace ya varios meses. Pero déjame decirte que este conflicto en Medio Oriente no es nada nuevo. Ha tomado mucha fuerza últimamente, y en el último año, 2 años, ha hecho mucho ruido a nivel mundial, pero no es un conflicto nuevo. Todas estas situaciones en Medio Oriente tienen varios miles de años sucediendo. Esto es importante que lo entendamos. Últimamente han tomado fuerza, se han hecho más palpables. Y digo, la desinformación a través del internet y la propagación de la información a través de hoy las redes sociales y el internet, pues ha hecho que tome una fuerza diferente o algo peculiar en estas fechas. Pero el conflicto en Medio Oriente con todos estos países involucrados no es nada nuevo. Esto tiene miles de años pasando. La historia bíblica, toda la historia que se desarrolla en el Antiguo Testamento, se desarrolla en esa región del mundo. Ahí no aparece Xochimilco, Veracruz, Tijuana, ¿verdad? Piedras Negras. Ahí nada más aparecen esas regiones del Medio Oriente, y aunque algunas cambiaron de nombre, déjame decirte que siguen teniendo la misma línea religiosa de pensamiento e ideología que tuvieron los que participaron en esos conflictos en el Antiguo Testamento. Algunos países cambiaron de nombre, pero la mentalidad y sus creencias religiosas siguen siendo las mismas de hace más de 2000, 3000 años. Por eso este conflicto es muy antiguo. El Medio Oriente es una región que es difícil de entender para nosotros los occidentales, déjame te digo. El Medio Oriente, la cultura medio oriental, es algo complicada de entender para nosotros los occidentales. La mente del medio oriental es muy diferente a la del occidental. Toda su política, su forma de ver el mundo, sea Irán, sea Israel, sean esos lugares cerca de ahí del Medio Oriente, toda su cosmovisión de estos países, de estas personas para ver el mundo, se ve a través de la existencia de Dios. Ellos no son como nosotros, que somos un estado laico y que si la religión no se mete con el estado y que aquí hay ateos y cristianos y católicos y etcétera, etcétera, etcétera. No, en Medio Oriente todas las personas tienen una cosmovisión del mundo a través de la existencia de Dios. Es decir, que son naciones que se conocen como teocracias, ¿sí? ¿Qué es una teocracia? Un gobierno donde Dios dirige o Dios tiene la última palabra en algún sentido, pero también significa que muchos de estos países son gobernados a través de políticas religiosas. Es decir, la religión es parte del gobierno del Estado. Por eso es muy diferente cómo piensan ellos.
Ahora, en la Biblia, Irán es conocido con otro nombre, y ahí te va a hacer un poquito de ruido. En la Biblia, Irán tiene otro nombre, pero aparece un montón de veces en el Antiguo Testamento. Y Irán aparece en el Antiguo Testamento con el nombre de Persia. Cada vez que tú leas Persia en el Antiguo Testamento, se está refiriendo a la región actual de Irán. Es ahí donde tú vas a empezar a ver que tiene un poquito más de sentido estos conflictos y qué tan antiguos y ancestrales son estos pleitos entre aquellas naciones. Irán en la Biblia es conocido como Persia. El actual Irán se encuentra, en la actual Irán, hoy, en la actualidad en Irán, se encuentra la tumba de la reina Esther, ahí en Irán. Porque toda la historia sobre Esther, Mardoqueo, todo lo que ocurre en el libro de Esther, ocurre en la región de Irán. Ahí se desarrolla esta historia. El libro de Esther, así como Daniel, cautivo del rey Darío, ¿rey de dónde? De Persia, que es Irán. Daniel y el rey Darío de Persia giran alrededor de esta nación. El rey Ciro, rey de Persia, nombrado en el libro de Esdras, también es un gobernante de la hoy reciente Irán. Son historias que giran alrededor de estas naciones. Déjame decirte algo muy importante, y aquí es donde comienza este asunto del mensaje y la predicación. Durante muchos siglos, durante muchos miles de años, Persia, en el Antiguo Testamento, hoy llamado Irán, fue utilizado por Dios. Es el primer punto que quiero dejarte. Persia en el Antiguo Testamento, hoy llamado Irán, fue utilizado por Dios para desarrollar sus planes. Esdras capítulo 1, verso 1 dice: en el primer año de Ciro, rey de Irán, lo voy a poner así, que es Persia, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías. Movió el corazón de Ciro, rey de Irán, a poner por escrito el siguiente edicto para enviar a los de la cautividad y los israelitas volverlos otra vez a su nación. Vemos que Dios mueve el corazón de Ciro, rey de la antigua Persia, para abrir cartas, para escribir cartas y permisos para que la nación de Israel, que había estado en cautividad, volviera otra vez a su nación. De hecho, es bien interesante, ¿verdad?, que el rey Ciro de Persia, en la Biblia se le conoce como el ungido de Dios. Un rey no israelita, no judío, sino un rey de Persia, se le pone el título de el ungido de Dios. Título exclusivo para los gobernantes de Israel. Pero a Ciro, rey de Persia, se le conoce como el ungido rey de Dios. Esta nación aparece en la Biblia siendo usada para retornar al pueblo de Israel de su cautiverio a su lugar de origen. Y el rey Ciro de Persia da permisos, da cartas y promueve que la nación de Israel vuelva a su lugar de origen y vuelva a reconstruir su templo y vuelva a su nación, movido y utilizado por Dios. 20 veces aparece en la Biblia el rey Ciro de Persia y se le pone el título del ungido de Dios, como en Isaías 45:1. Es bien interesante que hoy en día algo que se conoce como el enemigo de Israel, en la Biblia es nombrado como un instrumento de Dios. Es ahí donde quiero yo empezarte a alinear algo de la óptica a través de las únicas noticias que son confiables para los cristianos, que son las noticias de Dios, las noticias del reino de los cielos. Y en la Biblia dice que Dios ha utilizado esta nación para llevar a cabo sus planes. Hasta le puso el ungido de Dios a este rey de Persia. Jeremías 49, 34 al 39 menciona una profecía sobre una región llamada Elam. Te voy a dar varios pasajes que si tú te gustaría estudiarlos más a profundidad, apúntalos, no tengo el tiempo de leerlos todos. Jeremías 49, 34 al 39 da una profecía sobre una región llamada Elam, que hoy está muy cerca de Irán, es un pequeño pueblo cerca de Irán. Y Jeremías 49, 38 dice: estableceré, fíjate lo que dice este pasaje en Jeremías 49, 38, Elam, una región muy cerca de Irán, la antigua Persia. Jeremías 49, 38. ¿Qué dice ahí? Estableceré ¿qué?
¿En dónde? En Israel, en Jerusalén, en México, en Elam, una región cerca de Irán. ¿Y qué significa eso? Que va a estar el trono de Dios ahí. Mira, cuando en la Biblia hablamos del trono de Dios, se refiere a varias cosas. Primero, Dios tiene un trono en el cielo. Eso significa que Dios es todopoderoso, tiene gobierno, sus planes están sobre todos los planes del mundo. Él gobierna sobre todas las cosas. El trono de Dios en el cielo significa literalmente un gobierno supremo sobre todas las cosas. El trono de Dios en Jerusalén significa que Jesús va a tener su casa y su trono cuando regrese en Jerusalén. Pero en este pasaje dice que establecer el trono de Dios en Elam significa que esa región se va a someter al gobierno de Dios y van a conocer del Señor Jesucristo. Eso significa, no, como que no les emociona, ¿verdad? A mí me emociona, porque yo puedo ver en las noticias un montón de cosas y pronósticos, y los especialistas en geopolítica, los especialistas en guerras, ¿verdad?, en historia, pero la Biblia dice que llegará un momento donde esta región llamada Elam, Dios va a establecer su trono en una región islámica en Medio Oriente, llamada Elam, hoy muy cerca de Irán. Dice el Señor esto: y destruiré a su rey y a sus oficiales. Los va a quitar de ahí porque el Señor es el único rey. Esos reyes y oficiales van a ser quitados. Ojo, no me ponga palabras en mi boca que no estoy diciendo. No es, el pastor dijo el domingo que a ese barbón de turbante el Señor lo va a matar. Ahí dijo el pastor el domingo. No, yo no estoy diciendo eso. Ahí dice que Dios va a establecer su gobierno en una región islámica y que va a destruir a su rey y sus oficiales. Puede que sean estos, puede que sean unos que vengan dentro de 20 años. Eso sí, quién sabe. Pero esto va a suceder en esa región. Puede que sí sea este hombre de ahorita, puede que no sea. Eso quién sabe. Pero va a haber un gobierno que Dios va a tener que quitar para establecer su trono en esa región. Dios ama a las naciones. Amén. Dios ama al perdido. Amén. Y eso significa que Dios también ama a la nación de Irán. Dios ama a la nación de Irán. Dios tiene una pasión por ellos también y los ama. Pero no hay otra forma, Señor, de hacer las cosas, ¿verdad? Podemos decir a veces. Es necesario ese camino, ¿sí? Fíjate lo que dice Romanos 2, 10 al 11. Romanos 2, 10 al 11. Porque parece que Dios tiene favoritos, parece que Dios tiene bandos, parece que Dios lleva una playera de fútbol con la bandera de Israel. Parece que hay políticos tomando bandos y poniéndose del lado de la nación de Israel como si fuera una especie de partido de fútbol, y los seres humanos y el territorio fuera la cancha y los seres humanos los balones, jugando a diestra y siniestra. Como si Dios fuera el Dios de Israel y fuera un Dios sionista, fuera un Dios semita, fuera un Dios con esa playera puesta. Pero Romanos 2, 10 al 11 dice: pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios. ¿Para quién? Todos los que hacen lo bueno. ¿Para quién habrá paz? Para todos los que hacen lo bueno. Para los judíos, primeramente, porque es el pueblo elegido de Dios. Ahorita vamos a ver por qué. Y también para los gentiles. Romanos 2, 10 al 11. Para los gentiles. Pues Dios no muestra favoritismo. Si me ponen ese pasaje, por favor. Pues Dios no muestra favoritismo. Habrá gloria, honra y paz para aquellos que confían en Donald Trump, dice ahí, ¿no? Para los que están del lado de Netanyahu, no, tampoco. Para los que hacen lo bueno, para los que hacen lo correcto. Y va a haber gobernantes, va a haber presidentes. Hay al día de hoy presidentes que están haciendo lo correcto, otros no. Pero otros están haciendo lo bueno. Y para esas naciones, para esas familias, para esos pueblos, habrá paz, para los que hacen lo bueno. Para los judíos, primeramente, porque hay una gracia de Dios para este pueblo. Y también para los gentiles, pues Dios no muestra favoritismo. Entonces Dios no trae una playera de fútbol con el logo de Israel. Dios trae una playera de fútbol que trae únicamente su propio nombre y su propia gloria. Su propio nombre y su propia gloria. Para su propia honra y para la gloria de Dios, para Él se mueve haciendo las cosas, pues Dios no muestra favoritismos. Qué interesante pasaje.
no muestra favoritismos. ¿Por qué Dios nos evita la guerra? ¿Por qué no hacer las cosas de otra forma, Señor? Pues sí, yo sé que Irán lo vas a utilizar, yo sé que amas a Israel, yo sé que tú estás preparando tu regreso, yo sé que esto obra para predicar el evangelio, yo sé que todo esto, Señor, pero híjole, a veces la verdad es que no, hombre, no entiendo y por qué las cosas así, Señor, ¿por qué no de otra forma? Romanos 9:20, porque es una temporada donde podemos, como cristianos, hasta dudar de la soberanía de Dios. Es una temporada donde podemos hasta dudar de lo que Dios está haciendo y nos bombardean las noticias, nos tratan de poner de ciertos bandos, protestas y marchas a favor de Irán y Palestina. Y hace ratito, cuando me desperté, me llegó una pequeña notificación, decía 85,000 niños muertos por hambruna en Irán. Es una mentira. Es una mentira, eso no es cierto, es una exageración de una noticia. No estoy diciendo que no haya hambruna y que la guerra no sea devastadora, pero 85 millones de niños, 85,000 niños decía muertos por la hambruna, eso no es verdad. Tratan de poner bandos y nos hace dudar, y oye Dios, ¿por qué esto? ¿Y por qué no lo haces de otra forma? ¿No será mejor que lo hagas así, Dios? ¿Por qué no haces esto, Señor? ¿Por qué no lo haces de esta forma? ¿Le damos consejos a Dios? Yo sé que usted alguna vez le ha dado consejos a Dios. Yo sé que usted le ha dado consejos a Dios alguna vez. Todos lo hemos hecho, le damos consejos a Dios. Nos sale el espíritu de Job que traemos todos adentro y queremos darle consejos a Dios, ¿o no es así? Pero Romanos 9:20 dice, no digan eso. ¿Sí? ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador? ¿Por qué me has hecho así? ¿Por qué haces las cosas de tal forma? ¿Por qué cito este pasaje? Este pasaje lo cito porque Romanos 9-11 nos describe el apóstol Pablo todo sobre la iglesia e Israel. Entonces son 2 o 3 capítulos que tú tienes que leer muy puntualmente. Y en ese contexto Pablo dice, no le pregunten y se ponga a darle consejos a Dios cómo hace las cosas, ¿verdad? ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios cómo hacer las cosas, verdad? Si Dios no muestra favoritismo, entonces es bueno observar algunas ideas equivocadas. ¿Qué no significa amar a Israel? ¿Qué no significa amar a Israel? Hay una forma correcta, pero ¿qué no es amar a Israel? Primero, voy a citar 3 formas incorrectas de lo que no es amar a Israel. Primero, cuando la iglesia se quiere volver judaizante. Ese no es el verdadero amor a la nación de Israel. Cuando la iglesia se quiere volver judaizante. Es una idea equivocada de amor hacia Israel, donde se pretende que los no judíos y la iglesia empiecen a adoptar la cultura y las formas religiosas de la nación judía para ser más espirituales o más favorecidos por Dios. El judaísmo y judaizar a la iglesia no es amar a Dios. Una iglesia que le dice a Dios Yahvé o Elohim, ¿verdad? No es más espiritual que una iglesia que simplemente dice Dios. Una iglesia que tiene ciertos modismos culturales muy judaicos, ¿verdad? No es más espiritual que otra iglesia que no los tiene, y tenemos que tener cuidado porque esta como corriente judaizante para la iglesia no es un correcto amor hacia el pueblo de Israel. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. La otra cosa, le voy a decir una frase media dominguera para que se vea cuando usted tenga conversaciones, se oiga así bien preparado, ¿verdad? Se conoce como la teología del reemplazo. ¿Qué nos dice la teología del reemplazo? Que Dios le dijo a Israel, sáquese por allá, voy a tener un nuevo pueblo que es mi iglesia. Dios reemplazó a la iglesia, ¿verdad? Y quitó a Israel de sus planes. Esa es la teología del reemplazo. En la Reforma, ¿verdad? Calvino lo hizo, Lutero lo hizo, la teología del reemplazo por parte de Lutero fue muy ferviente. Lutero empezó a criticar mucho al pueblo judío. Y tristemente, para aquellos que son muy amantes de la Reforma, ¿verdad? Tristemente, en algunos campos de concentración nazis encontrabas a la entrada algunas frases de Martín Lutero en campos de concentración, ¿verdad? Y hornos para los judíos, porque empezó a mover la teología del reemplazo. Israel ya no le interesa a Dios, a Israel Dios lo desechó y ahora el nuevo pueblo se llama iglesia.
Ese tampoco es una correcta teología. Romanos 9 al 11, todos esos capítulos nos explican muy bien que esto no es verdad. Dios tiene un pueblo llamado iglesia y lo ama y lo anhela, pero Dios también tiene un pueblo llamado Israel y lo ama y lo anhela y no lo ha desechado. La otra forma es el patriotismo religioso, una ferviente e idealista pasión por la nación de Israel. Este patriotismo religioso ha llevado a la nación de Israel a tener guerras, sectas, guerrillas. Dentro del judaísmo hay sectas, dentro del judaísmo hay guerrillas también, aunque se dice que las cuestiones islámicas, este mundo del Islam es muy radical, los judíos tienen corrientes muy, muy radicales que le han hecho mucho daño al pueblo judío, ¿verdad? Y muchas de estas guerrillas del patriotismo religioso se formaron en Nueva York, en las sinagogas de Nueva York. En las sinagogas de Nueva York hay muchos judíos que tienen un patriotismo religioso, que han hecho guerrillas y sectas desde los años 60 para poder llevar hasta bombas a lugares donde está el Islam, a lugares donde están los árabes. Y hay judíos que han hecho ataques terroristas en contra de árabes que viven en Israel. Tristemente eso también lo hacen los judíos, no solamente los que practican este Islam radical, también los judíos lo han hecho, y el patriotismo religioso tampoco está bien. ¿Vamos bien hasta aquí? Lo veo medio confundido, ¿no? ¿Sí? Jesús revela el corazón de Dios hacia esta nación. Con esto voy a ir apuntalando al final del tema. Jesús revela el corazón de Dios hacia esta nación. Mateo 15:24. Entonces Jesús le dijo a una mujer que se acercó a pedirle que la sanara. Una mujer se acerca a Jesús y le pide que la sane. Entonces Jesús le dijo a esta mujer: fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. Son de los pasajes a veces algo complicados de entender en la Escritura. Y dice que la mujer se le acerca a Jesús a decirle que la sane. Y Jesús dice: discúlpame, pero yo solo vine a las ovejas perdidas de Dios, al pueblo de Israel. Fíjate lo que te voy a decir. A veces a la iglesia se le dice que somos las ovejas, ¿verdad? Y tiene sentido, somos el rebaño de Dios, la iglesia se conoce como las ovejas. Pero el título de oveja es muy puntual para referirse a la nación de Israel. A la iglesia se le llaman hijos o pueblo de sacerdotes y reyes, no ovejas. Las ovejas son el pueblo de Israel. Y es muy interesante cuando estudiamos lo que significa que Dios le ponga a la nación judía el título muy puntual de las ovejas de Dios. También nosotros de alguna forma somos ovejas, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento el título para la iglesia es nación de reyes y sacerdotes, o hijos e hijas de Dios. Pero para la nación de Israel son las ovejas. Y Jesús le dice a esta mujer: vine por las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. Jesús vino a rescatar. El inicio del ministerio de Jesús, los primeros 3 años de Jesús fueron exclusivos y concentrados en la predicación del evangelio y el arrepentimiento para la nación de Israel. El Señor Jesús también dio señales de su pasión por las naciones a través de entablar un diálogo con la samaritana, de pasar por pueblos que los judíos no pasaban. El Señor Jesús también hizo algunas referencias de amar a las naciones, pero la conversación con la samaritana, atravesar por pueblos que los judíos no pasaban, era como señal y referencia para despertar a la nación de Israel que estaba adormecida. Y los primeros 3 años de Jesús, la predicación de Jesús se concentró primero en las ovejas perdidas de Israel. Fue a ellos la reprensión, las reprensiones duras, el llamado fuerte y radical de Jesús al llamarles hipócritas, sepulcros blanqueados, fue a la nación de Israel. A veces en las predicaciones está bien chido, ¿verdad? Que el predicador, y Jesús nos dice sepulcros blanqueados porque los fariseos, sí, podemos tener una actitud farisaica en nosotros, eso es cierto. Pero estas reprensiones de Jesús fuertes hacia la hipocresía, hacia la religiosidad, hacia los fariseos, Jesús estaba reprendiendo a la nación de Israel.
Jesús sale y se encuentra una higuera con unas hojas enormes, dando señal de que ya era tiempo de dar fruto, y la higuera tenía estas hojas enormes, y Jesús se acerca a la higuera a ver si tenía higos, y dice que no encontró nada y la maldijo. Esa es una parábola, o más bien es una historia, no es parábola, perdón. Es una historia donde Jesús maldice la higuera y básicamente es una reprensión muy fuerte hacia la nación de Israel. Hojas frondosas como la higuera, hojas frondosas a través de la religión, a través de jactarse que eran hijos de Abraham y la nación escogida, pero debajo de esas hojas no había nada de fruto. Y Jesús maldice la higuera, se conoce como un milagro negativo. El milagro positivo es las sanidades, pero el milagro negativo es la maldición de Jesús hacia una higuera que le dice: no vas a volver a dar fruto nunca. La mujer le pidió las migajas y le dice: Jesús, sí tienes razón, pero aún los perros pueden comer de las migajas que se caen de la mesa, y puedo comer esas migajas. Y Jesús dijo: tu fe, mujer, porque has entendido de lo que significa esto. Fíjate todo lo que se encierra en esa historia. Hay un plato de bendición y de alimento en una mesa a la cual tú y yo no estábamos invitados. Y como la mujer nos acercamos a ver si algo se le caía a ese pueblo, a ese rey de la mesa, ¿verdad? Aún las migajas como esta mujer. Y Jesús ve el corazón de esta mujer y entiende que ese es el mensaje de Dios. Tienes razón, mujer. Tienes razón, porque yo tuve unos hijos y les puse un plato frondoso para sentarse a mi mesa, pero me están rechazando, me han dado la espalda. Dicen que me honran con sus labios, pero en su interior no me están amando. Han hecho de las leyes su Dios y se han olvidado del Dios de la ley. Se han ensimismado, se han encerrado. Y Jesús le da el favor a esta mujer y la sana. Es fuerte este pasaje porque la mujer dice: aún los perros pueden comer de lo que se cae de la mesa. Pero es un pasaje con una connotación muy fuerte que nos hace ver la condición en la que estábamos sin Dios y lejos de las bendiciones de Dios al no pertenecer por sangre ni por linaje al pueblo de Israel, aunque sean las migajas como esta mujer. Nos recuerda que los primeros esfuerzos de predicación fueron hacia Jerusalén e Israel. El Mesías proviene de esta nación. El Mesías proviene de esta nación. Cuando los profetas Jeremías e Isaías o Ezequiel, cuando los profetas del Antiguo Testamento dice la salvación viene de Jerusalén, se están refiriendo a que de Jerusalén nacería el Mesías, Rey Jesucristo, la salvación para todo el mundo. ¿Cómo no amar a la nación de Israel nosotros? Primero, si Dios la ama, y segundo, ¿cómo no amar a la nación de Israel si fue de donde nació el Mesías, Salvador del mundo? Y creo que todos no me dejarán mentir, todo el mundo ama el ranchito donde vivió, ¿a poco no? ¿Sí? Algunos van a decir: yo amo Soledad, pastor, yo soy soledense. A Raúl le vi cara que dice tiene pasión por Soledad. Así Jesús ama su nación, Jesús ama el pueblo en el cual nació, donde el vientre prestado de esta mujer llamada María provenía de esta nación, el hombre que lo crió como su padre durante 30 años, ¿verdad? Ahí es la nación donde nació el Mesías, porque Jesús es un judío, nacido en Israel, bajo las tradiciones israelitas. Jesús es un judío, ¿verdad? Nacido del linaje de David. Hay que reconocer algo: los judíos son una nación difícil y lo estamos viendo con el carácter de Netanyahu. Ponte a ver los videos de los judíos ortodoxos en YouTube para que veas cómo se comportan en las colonias que tienen muy herméticas. El pueblo judío, el pueblo de Israel es una nación muy difícil. ¿Recuerdas todos los conflictos que Moisés tuvo con el pueblo de Israel en el desierto? ¿Sí recuerdas? Y berrinchudos y quejumbrosos, y hacían y deshacían, y todo lo que sucedió en el desierto con Moisés y cómo se comportaba esa nación. Pues adivina qué, sigue siendo la misma nación hoy en día. Siguen teniendo el mismo espíritu y el mismo corazón. Es una nación difícil, es una nación muy difícil. Convertir a un judío al cristianismo, imagínate, convertir a un judío al cristianismo. No, pastor, yo muy apenas me sé el Salmo 23, ¿verdad? Y me lo sé en una versión que no es la legal, ¿verdad?
Los judíos religiosos y la nación de Israel son un pueblo muy difícil. Los gobernantes de Israel, como el presidente actual, son un pueblo complicado. Es una nación difícil, tenemos que reconocerlo. Tienen un corazón muy particular que Dios les ha puesto. Son muy celosos de su nación, de su país, de sus creencias. Son muy apasionados. Es más, las estrategias de guerra de Netanyahu tienen como título esas estrategias nombres que tienen que ver con la Biblia. Están a punto ahorita de ver si le entran a la operación Sansón. Así se llama la nueva operación de Israel hacia el Medio Oriente de Irán, la operación Sansón. La última operación que terminó con el bombardeo de Estados Unidos se llama el León Ascendente. Tienen connotaciones bíblicas. Ellos no pierden de vista que tienen el favor de Dios. Malamente, ahorita vamos a ver por qué. Son tan resistentes a las adversidades que varios movimientos políticos y religiosos los han querido exterminar. El más famoso, los nazis. El gobierno alemán trató de matarlos, pero cuando tú tratas de matar a un judío, Dios lo multiplica por 10. Es una nación que nadie va a poder terminar. Se acabaron los mayas y los aztecas, ¿verdad? Aunque nos traemos todavía el código postal bien marcado, pero el pueblo de Israel, tú no se va a poder terminar. Matas a uno y salen 10. Tú pones a un judío a vender elotes aquí en la esquina de la Vía Naya y en un año te tiene una franquicia de puestos de elotes, porque vive bajo los principios del reino de Dios y tiene la bendición de Dios. Pero ¿sabes qué, iglesia? Tú también, si confías en Jesucristo, tú también, porque tú eres el pueblo de Dios. Tú tienes una sangre más poderosa que no es la sangre de Abraham, es la sangre de Jesús corriendo por tu espíritu y por tus venas. Tenemos esa misma bendición, pero no tenemos la pasión y el celo que estas personas tienen. Hay varias divisiones dentro de los judíos, ¿verdad? Los askenazis, los sefardíes, los mizrajíes. Hay un montón de judíos por todo el mundo. ¿Por qué? Porque Dios multiplica al pueblo de Israel para enviarlo a las naciones. Y hay judíos en todo el mundo. En la Ciudad de México está el museo que celebra los 100 años del pueblo judío en México. Y encuentras toda una bibliografía y fotografías de cómo llegaron los judíos a México hace 100 años. Y hay un museo para ellos ahí. Hasta hay un vagón donde trasladaban a judíos en la época de los nazis. Romanos 10, 1 al 2. Nos recuerda que el pueblo de Israel es un pueblo duro, difícil, apasionado. Para bien cuando honran al Señor, para mal cuando se envuelven en sus ideas y costumbres. Pero Romanos 10, 1 al 2, fíjate lo que nos dice. Amados hermanos, en lo profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Aquí hay una petición de oración de Pablo, que el pueblo judío llegue a conocer de Jesús. Ya sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios. Fíjate lo que dice Pablo hace más de 2000 años. Ya sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado. Desde aquel tiempo Pablo decía: mi nación es un pueblo que tiene una pasión por Dios, que ya la quisiéramos todos los cristianos, pero es una pasión que está mal encausada. Imagínate un judío reconociendo a Jesús. Ya hay judíos mesiánicos, hay judíos que crecieron bajo el judaísmo ortodoxo y se han convertido a Cristo. Uno de los autores que a mí me gusta mucho leer, judío mesiánico, formado en la ortodoxia judía, pero mesiánico ahora, Asherin Treiter, es un judío que escribe cosas del corazón de Dios sobre Israel bien impresionantes. Lo que sucede cuando este corazón se alinea al propósito de Dios. ¿Vamos bien hasta aquí? Pero esta dureza, fortaleza y pasión desmedida por sus raíces nos ha bendecido. Romanos 11, 12. Si el pueblo de Israel está duro en su corazón, es porque Dios así lo hizo, para que tú y yo pudiéramos tener acceso al reino de Dios. Es que el pueblo de Israel es bien duro, y el Netanyahu y los judíos, y es una nación que se cree como que superior a todos los demás, son bien duros de corazón. Gracias Dios, porque por esa dureza nosotros tenemos acceso a Jesucristo. Fíjate lo que te voy a decir, Romanos 11, 12. Ahora bien, si los gentiles fueron enriquecidos porque los israelitas rechazaron la oferta de salvación de Dios, si los judíos son duros y se creen la última coca del desierto del planeta, es por eso que tú y yo
Es gracias a eso que tú y yo tenemos acceso al corazón de Dios, porque ellos rechazaron a Dios y rechazaron a Jesús. Pero gracias a esa dureza, Dios hizo un pueblo de todas las naciones en los cuales tú y yo entramos. Rechazaron la oferta de la salvación de Dios. Imagínense cuánto más grande será la bendición para el mundo cuando los judíos por fin le acepten. Si por la dureza de los judíos tú y yo conocemos de Dios y entramos a las promesas de Dios, cuánto más seremos bendecidos cuando ellos lo acepten. Tú dime si no hay que amar a esa nación que Dios ama y cómo Dios la ama. Pero ya dije, Dios no tiene favoritos. Dios tiene un plan. ¿Quieres cuestionar a Dios? Ya leí Romanos. Pues ¿quiénes somos nosotros para cuestionar el plan de Dios? Solamente en el Espíritu, con mucha humildad y oración, entrando en la Escritura, podremos ver cómo se va desarrollando el plan de Dios. Y apagando un poquito la televisión y las redes sociales. Lo exhorto en el nombre del Señor. Apágueme un poquito las redes sociales y las noticias del mundo. Y vaya a la verdadera fuente de información, la oración, la palabra de Dios del Espíritu, porque todo eso que le estoy diciendo está ahí. Amén. Nadie dijo amén, no lo quieren hacer, ¿verdad? Lo que Dios hace con Israel nos bendice. Los judíos serán esparcidos por todas las naciones. Lucas 21 al 24. Jesús dice, ustedes serán esparcidos por todas las naciones hasta que pase el tiempo de los gentiles. Ponme por favor rápidamente Lucas 21 al 24. Jesús dice al pueblo de Israel, a sus discípulos, les dice, ustedes van a ser esparcidos por todo el mundo hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. ¿Qué significa eso? Jesús está diciendo, cuando yo me vaya, va a venir una persecución y los judíos cristianos van a ser esparcidos por todas las naciones para la predicación del Evangelio. Y al día de hoy, los judíos han peleado esta batalla que es querer regresar a Israel. En Israel tú encuentras judíos de nacionalidad argentina, brasileños, mexicanos, canadienses, europeos, austriacos, húngaros, todos de ascendencia judía que están buscando repatriarse a la nación de Israel. Esto no es nada nuevo. Jesús dijo, no voy a permitir que Israel se establezca en paz en su pueblo, sino que constantemente van a estar siendo esparcidos hasta que se cumple el tiempo en que los gentiles, en que todo el mundo conozca de mí, hasta que toda lengua, tribu y nación conozca de mí, dice el Señor, entonces tú, Israel, podrás vivir en paz en Jerusalén. Fíjese lo que le estoy diciendo. Una de las grandes batallas políticas es, Israel dice, déjenos vivir en paz. Déjenos vivir en paz. Israel es la única nación en Medio Oriente que tiene un gobierno que funciona bien, porque todas las naciones alrededor son islámicas, son teocráticas y son muy opresoras. Israel no. Israel está diciendo, déjenos vivir en paz, déjenos traer a los exiliados, que todos los israelitas que viven esparcidos por el mundo puedan venir a vivir a Israel, déjenos vivir en paz. Jesús dice, no, te voy a seguir dispersando hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles, es decir, que todos conozcan del Señor. Ahí está, los matarán a espada o serán enviados cautivos a todas las naciones del mundo, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles llegue a su fin, es decir, hasta que diga el Señor, hasta aquí la proclamación del Evangelio. Los que aceptaron, bienvenidos, y los que no, ahora viene el día del Señor. ¿Tiene sentido lo que les estoy diciendo? Sí, espero no estarlo confundiendo, si no mi esposa me regaña cuando me va a decir, no, es que dijiste un chorro de cosas, ¿verdad? Y no te entendimos. Pero sí está puntual, ¿verdad? 21-24. Entonces las noticias dicen, y Netanyahu dice, déjanos vivir en paz, ¿verdad? Es la nación de Israel, que podamos vivir en paz. Lo siento, Netanyahu, pero Dios tiene un plan. Tú no vivirás en paz hasta que los gentiles conozcamos todos de Dios, y entonces el Señor te dará, como leímos en Jeremías y en Isaías, Jerusalén vivirá en paz hasta que ese tiempo llegue. No esté esperando las noticias, ya Dios reveló el plan, cuándo va a llegar la paz para Israel. Mateo 23:39, hasta que los judíos no declaren que Jesús es el Mesías y clame por él, no será el regreso de Jesús. Ya viene Jesús, ¿verdad? Ya viene el Señor. Rumores de guerras, sí, que bueno que ya viene, pero la Biblia es muy puntual. Mateo 23:39, hasta que no digas tú, Israel, bendito es el que viene en el nombre del Señor, entonces será mi regreso. Y no ha sucedido eso todavía en Israel.
Entonces va a haber guerras y conflictos, la economía, que si van a cerrar ciertas fronteras y lugares para el petróleo del Medio Oriente. Sí, todo eso pues sí, hay que orar y es preocupante de alguna forma, pero hasta que Israel, Jerusalén, los judíos no digan, bendito es el que viene en el nombre del Señor, es decir, reconozcan a Jesús como Mesías, no será su regreso. Cuando el pueblo de Israel empieza a despertarse en el conocimiento del Mesías, entonces sí, alégrese, porque ya Jesús regresa, ¿verdad? Aunque la noche ya está avanzada, déjeme decirle, la noche ya está avanzada. La noche ya está avanzada. No tardan en suceder cosas y Jesús está por regresar. Algunas ideas que nos llevan a amar a Israel: de él proviene nuestra salvación llamada Jesucristo. Su rechazo hacia Dios nos abrió el camino para él. Su aceptación a Jesús detona el regreso de Cristo. En Jerusalén Dios decidió establecer el trono de Jesús y su hogar cuando él regrese. Dios se revela a la humanidad a través de esa nación. Dios ama a la nación de Israel y tiene un plan para ella. Hay una ferviente pasión por Israel, pero Dios no tiene favoritos. Dios también ama y desea bendecir a la nación de Irán. Ya lo manifesté aquí, pero tenemos una gran comisión nosotros que cumplir: orar por Israel, orar por Irán, tener nuestras lámparas bien encendidas en el Señor, no movernos por ideas equivocadas, porque Jesús viene pronto y espera encontrarnos fervientes, ardiendo en pasión y amor por lo que Él ama y desea. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias por este tiempo y este mensaje, Señor, que tu palabra nos da paz, Señor, y yo sé que el propósito de este mensaje, Espíritu Santo, es promovernos paz, no incomodar, no causar temor. El propósito de este mensaje es darnos paz y aliento en el nombre de Jesús. Señor, tú tienes un plan, un propósito, tú nos amas fervientemente, tú amas a México, amas todas las naciones, amas a Irán, pero hoy reconocemos que tú tienes una pasión por la nación de Israel, Señor, que es tu pueblo, que es tu amada nación en la cual tú has, desde el tiempo de Abraham, Señor, tú la tomaste para manifestarte a todas las naciones. Hoy oramos para ser una iglesia que ama al perdido, que ama la intimidad con Jesús, que ama a Irán, pero que también ama y ora por la nación de Israel, Señor. Tú no has desechado a esta nación, Señor. Tú la has llamado a tus planes y propósitos. Tú la has llamado para servirte, Señor. Oramos por cada judío, rabino, ortodoxo que tiene una pasión por ti, pero está mal encausada, Señor. Oramos para que puedan convertirse judíos especialistas en la Escritura, que se puedan convertir a ti, Señor, porque va a haber mucha bendición cuando estos hombres que te conocen de generación en generación muestren tus tesoros, Señor, a través de su conocimiento, Señor. Pero también bendice a tu iglesia para ser entendidos en estos tiempos. Permítenos ser entendidos en estos tiempos, ser agentes de paz. Iglesia, vamos a orar y pedir al Espíritu Santo. Dile: Señor, vuélveme un agente de paz en medio de un conflicto y tanto temor que hay en este lugar, Señor, en el mundo, en México y en las noticias. Vuélvenos agentes de paz, agentes de luz. Vuélvenos agentes, Señor, que conocen tu plan, tu propósito y tu reino, Señor, y que no se dejan llevar por corrientes, sino que en todo tiempo y fuera de tiempo proclaman el Evangelio y promueven paz en los corazones, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a bajarle el volumen a todas esas noticias, periódicos, redes sociales, internet que nos está desinformando, y déjanos escuchar las noticias del cielo, Señor, las noticias del cielo, lo que viene de tu parte, lo que tú estás haciendo, Señor. Oramos por la economía de las naciones y oramos por los gobernantes, Señor, porque también eso nos preocupa, Señor, pero nuestro sustento y nuestra victoria viene de ti, Señor Jesús. No dependemos del petróleo, no dependemos de gobernantes norteamericanos, de Netanyahu, Señor, de la ONU, de las Naciones Unidas. No dependemos de ellos en sus decisiones, dependemos de ti, Señor, porque tu trono está por encima de todas las cosas. Tu trono está por encima de todo y de todo, Señor. Y nosotros tenemos la confianza que en Cristo, Señor, tenemos salvación y vida eterna. Gracias, Padre. Nos ponemos de pie, iglesia, por favor. Nos despedimos de este lugar, Padre bueno, pero no de tu presencia. Síguenos hablando a lo largo de esta semana. Despierta tu iglesia en las pasiones de tu corazón, Señor. Y yo oro en el nombre de Jesús para que el Señor te bendiga en tu entrada,
tu salida, que te promueva en tu trabajo, que no falte el pan en tu mesa, que el Señor te dé la creatividad del Espíritu para sacar adelante tu hogar. Y sobre todo, iglesia, te animo a que empieces, si no lo tienes o lo has descuidado, a cultivar una vida de intimidad con el Señor Jesús. Una vida de intimidad con Jesús, y que el Espíritu Santo encienda tu corazón. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga.